Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022, para nuestro seminario maravilloso como los que siempre hemos tenido en la Riviera Maya. Así es, tenemos esa excelente noticia para el 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias, así es que se va a abrir para toda la familia, va a ser un seminario familiar. Porque ahora tenemos talleres y cosas parecidas, ¿verdad? Así es, al ser un seminario ya no solamente matrimonio, sino familiar, vamos a tener los espacios y los talleres para los jóvenes. Hay también esos lugares que están increíbles para los niños, con actividades, con juegos. La verdad no se lo pueden perder. Las instalaciones de este hotel son increíbles. Quienes estuvieron el año pasado pueden corroborarlo. La comida es deliciosa, la atención, el servicio, los cuartos, todas las predicaciones, las conferencias que se están dando son maravillosas. Y ahora imagínate, Armando, cuando ya se les hable también directamente a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños con esas actividades. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder. Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Así es que anima a tus hijos, a tus hijas, empieces a organizar y nos vemos en el 2022. Los esperamos. No cabe duda que la tecnología de hoy puede ser una enorme bendición para todos los que estamos apasionados por la verdad. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir. En fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Nos da muchísimo gusto a Marta, mi esposa, y yo invitarles a este próximo viaje que vamos a hacer a Turquía. Y va a ser un viaje maravilloso porque vamos a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Capadocia, etcétera, etcétera. Y además estaremos en Estambul, que es la capital de Turquía, donde el comercio es impresionante. Pero independientemente de esto, será un viaje que vamos a enfocar en estos mensajes a las iglesias, y sabemos que será un viaje maravilloso del 7, para que lo apuntes en tu agenda, al 18 de junio. Del 7 al 18 de junio. Así es, estamos muy emocionados y expectantes. No cabe duda que Dios no deja de sorprendernos y Dios hace las cosas nuevas. Y este es un viaje nuevo, una experiencia nueva, un lugar nuevo que nunca hemos ido. Así es que no te lo puedes perder. Apúntate, inscríbete. Va a ser un viaje inolvidable. Es un lugar bellísimo, con lugares bellísimos. De verdad que vale la pena que todos nosotros no nos perdamos esta experiencia. Los esperamos e inscríbanse muy pronto.
del poder que nos sostiene. Y basamos la primera parte en la conferencia anterior en 2 Corintios 4, del 7 al 18. Y hemos visto hasta este momento que la vida cristiana es imposible de vivirla sin el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida que requiere de un poder que no es humano. Y por eso hay tantas personas que se decían cristianas y que ahora viven derrotadas, que se cayeron del caballo, están sufriendo, muchos abandonan el camino que se llama la apostasía. Y esta es la razón porque nunca pudieron considerar en sus vidas que separados de Jesús, nada podemos hacer. Tú dejas de tener contacto con este libro 2 días, 48 horas, y le estás diciendo a Dios, gracias, en estos 2 días no te necesité. Las decisiones que tomé en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, en la escuela, no tuve que consultarte nada. En ese momento es lo que se llama el orgullo. El orgullo no es andar con la cabeza así por alto y despreciar, ¿verdad? Es la soberbia. Pero el orgullo es creer que podemos vivir independientemente de Dios. Ese es el orgullo. Que puedes tener 5 días sin tener contacto con Dios en la Biblia, porque es el único contacto que tenemos con Dios a través de la Biblia y de la oración. Y vamos a ver ahora y contestar algunas preguntas. ¿Por qué las causas del fracaso espiritual cuando el poder de Dios está de nuestro lado? ¿Cuál es la razón del fracaso de tantos cristianos? ¿Cuál es la razón del fracaso de tantos ministerios cristianos? Ahora con la pandemia, ustedes saben que tenemos misioneros en España, tenemos misioneros en Argentina, tenemos en Italia, en Nápoles, Marcelo y Simona Rodríguez. Y me decía Marcelo, nuestro misionero de hace más de 10 años en Italia, que ustedes son los que los sostienen a todos estos misioneros, porque somos una iglesia misionera, que la mitad de las iglesias en Italia cerraron, se acabaron. Me decían que en Estados Unidos comenzó a bajar la población de los cristianos a casi un 40% en las iglesias. Y actualmente, ¿verdad? Pues sabemos que hay iglesias que construyeron, son palacios, hay iglesias que son estructuras de veras que son palacios. Y cuando viene una pandemia como la que vino, pues ¿dónde van a seguir pagando la electricidad, el aire acondicionado, el mantenimiento? Y entonces la gente se va y busca otros lados y se endrogan, ¿verdad? Piden prestado para mantener la estructura. Y nos damos cuenta que esta es la razón por la cual muchas veces fracasamos en no saber cómo manejar nuestra vida, el negocio que tú tienes, tu vida familiar y también la administración, porque somos administradores de Dios para que Dios nos pueda bendecir. ¿Cuál fue la razón de muchas iglesias y de muchos líderes espirituales? Nunca ha caído tanta gente en el liderazgo como en el último año. Líderes muy famosos, pastores muy famosos, misioneros que tuvieron que regresar por no aguantar el estrés, el estar lejos de su familia, lejos de su ciudad, de su nación. Pastores que cayeron en adulterio, cayeron por el orgullo, cayeron por mala administración, por tantas cosas, porque la vida cristiana es la casa del jabonero. En lo que menos te esperas, puedes resbalar si no cuidas tu vida. Y es lo que quiero hablar en esta segunda parte de esta serie. La primera razón por la cual puedes tú caer y fracasar en tu vida espiritual, abran sus Biblias en Isaías 6, Isaías capítulo 6. La primera razón es por ignorar o no comprender la santidad de Dios.
por no comprender la santidad de Dios. Aquí en Isaías 6 tenemos al profeta Isaías, que está listo para ya entrar al servicio y quiere servir a Dios. Quería ser pastor, quería ser ministro. Él trabajaba en un palacio, fue educado, podríamos decir, en nuestro lenguaje coloquial y nuestro lenguaje moderno. Era una persona culta, era un políglota, Isaías. Y entonces Dios, antes de llamarlo, dice la Biblia que le da una visión. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La primera visión que todos nosotros necesitamos para servir a Dios, no importa que seas arquitecto, que seas ingeniero, que seas maestro de escuela, o que quieras ser pastor, o que quieras ser misionero, lo primero que tenemos que entender es que estamos sirviendo a un Dios santo. Santo, santo. ¿Qué significa esto? Porque esta es la profundidad en la que tenemos nosotros que llegar. Cuando nosotros hablamos de santo, desgraciadamente la Iglesia romana se adjudicó el derecho de que cuando un papa muriera, o una monja, o una persona que estaba en algún monasterio, y la persona después de muerta hiciera algún milagrito, el Papa se adjudicó el derecho de canonizarlo, de santificarlo, de declararlo santo después de muerto. La Biblia, tanto la Biblia católica como cualquier Biblia que podamos nosotros leer, si tú lees todas las epístolas de los apóstoles, a los santos de Corinto, a los santos de Galacia, a los santos de Filipos, a los santos de Colosia, a los santos de todas las iglesias, se les comienza a llamar santos. Y como no sabemos qué significa la palabra santo, siempre te dicen: ay, sí, muy santito, ¿verdad? Me imagino que a muchos de ustedes les han dicho eso: muy santito, ¿verdad? O sea, la gente cree que un santo es una persona que no rompe ni un plato, que es una persona impecable, que es una persona que no tiene absolutamente ningún defecto, y que solo la iglesia puede decir quiénes son santos y quiénes no son santos. Apunta por favor las 2 palabras en el hebreo y en el griego de la palabra santo. En el hebreo es la palabra kadosh, con Q de queso, kadosh con SH al final, tal como suena, kadosh. Y en el griego es la palabra agios, con H, agios, y con G de Jorge, agios. Tanto en el hebreo como en el griego significa apartado para servir a Dios. Apartado para servir a Dios. ¿En qué momento un ser humano es santo ante los ojos de Dios? En el momento en que el Espíritu Santo entra a tu vida, en el momento de cuando naces de nuevo, en el momento de tu conversión. En ese momento entra Dios a morar a través del Espíritu Santo en nuestra vida, y desde ese momento tú y yo somos apartados, para que de ahí en adelante comiences a conocer el que te llamó. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan. Entonces, el momento que tú recibes a Cristo, de ahí en adelante, tu responsabilidad y mi responsabilidad es comenzar a buscar en la Biblia el carácter de Dios, los caminos de Dios, los pensamientos de Dios, que son más altos que los nuestros.
porque Dios no piensa ni actúa como nosotros. Y comenzamos a chocar con cantidad de cosas en la Biblia, porque Dios no hace las cosas que nosotros creemos que Él deba de hacer. Les pongo un ejemplo. Hay una doctrina en la Biblia que se llama la predestinación. Y muchos creen que esta doctrina significa que Dios escogió a unos para el cielo antes de nacer y a otros para el infierno. Y esto es verdad, pero Él sabía quién se va a condenar y quién se va a salvar. Estas son las cosas profundas de la teología y es en lo que más me he adentrado en los 43 años que tengo de servir a Dios. Este año mi esposo y yo cumplimos 43 años de servir a Dios en ministerio. Vía Nueva para el Mundo no es una organización que se hizo hace 5 años ni a la sopa, como sopa marucha, o hace 10 años. Tenemos 43 años de vivir una vida por la gracia de Dios que nos ha permitido predicar este mensaje a más de 86 naciones. Entonces la predestinación no significa esto, significa lo siguiente, que cuando tú naces, Dios sabe qué decisión vas a tomar. Cuando Judas nació, Dios sabía que Judas iba a traicionar a su hijo. ¿Y qué hizo Dios? Lo escribió en su libro. Cuando Judas nació. Ahora vamos a ver, Judas llega al juicio de Dios cuando muera. Y le va a decir en el trono del trono, el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15, Dios, ¿yo qué culpa tengo que tú me hayas escogido para que yo entregara a tu hijo? Síganme con mucho cuidado. Es más, Judas puede decir, es más, denme ustedes, gracias a mí ustedes son salvos, porque si yo no hubiera traicionado a Cristo, ustedes no se hubieran salvado. ¿No es verdad? Y tú te pones a pensar, vean ustedes lo que es el pensamiento humano. Sin embargo, en ese momento Dios le contesta a Judas y le va a decir, Judas, yo sabía lo que tú ibas a hacer, pero si yo hubiera impedido o me hubiera atravesado en tu camino para que tú no entregaras a mi hijo por 30 miserables monedas de plata, yo hubiera violado la característica más grande que les di a los seres humanos, que es la ley de la responsabilidad individual y de libre albedrío. Señor, ¿por qué permitiste que me casara con este cocodrilo? Es que tú antes de casarte tal vez no pasaste el tiempo suficiente con Dios, tal vez te adelantaste en tu matrimonio. ¿O por qué permitiste que se nos cayera la casa? ¿O porque el carro se inundara? O lo que tú quieras. Muchas veces Dios, le echamos la culpa y le pedimos a Dios cuentas, interrogándolo que nos conteste porque Él hace lo que hace. Y muchas veces te dice, mira Juanita, antes de que tú te casaras, el pastor te dijo, este muchacho tiene cara de gandalla, tiene cara de, ¿verdad?, de que no me da paz. Nosotros los pastores no podemos decirle a nadie cásate o no cásate, pero yo te aconsejo, Juanita, que dejes pasar más tiempo, que esperes más tiempo, porque este muchacho no tiene a Cristo en primer lugar. Puedes meterte en un problema y vas a sufrir más de lo que tú sufres si te quedas soltera mejor, por más tiempo. Entonces tenemos que entender que somos libres y que muchas veces cada decisión que tomamos es por las consecuencias que vamos a recoger. El hecho de que Dios sea santo significa que Él no puede tener relación contigo, ni conmigo, ni contigo, ni contigo, mientras en nuestra vida haya pecado. Pero ahora somos ya cristianos, ya estamos separados para Dios. Y descubrimos que un cristiano no es una persona perfecta. No somos libres de cualquier pecado, pero sabemos que cuando pecamos, primera de Juan 1, del 8 al 9, confesar el pecado, y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Entonces tú dijiste una grosería hace 4 días, te rebelaste con tu papá hace 3 días, tú insultaste a tu maestro, tuviste relaciones sexuales con tu novio antes de casarte, eres casado y tienes un amante,
Si tú mantienes ese pecado, llamándote tú cristiano, Dios tiene que usar el pau, 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 pau. Hebreos capítulo 12. Dios al que ama, pau, pau, pau. Y déjame decirte que Dios nos da no con el cinto, Dios nos da con un cuero así de grueso. O sea, algo va a permitir Dios en tu vida que te sacuda, que te haga reaccionar como al hijo pródigo. Papá, dame mi dinero y me voy con los amigos a gastarlo, con las muchachas, marihuana y las drogas, la dolce vita, y la vida es así, vamos a juntar y vamos a gritar, esta es la vida. Y llegó el momento que gastó todo el dinero, gastó su salud y le dieron trabajo alimentando puercos en un rancho. Y estando en la condición de alimentando puercos, dice la Biblia, reaccionó, adquirió conciencia y dijo, en la casa de mi padre me iba mucho mejor. ¿Qué es lo que he hecho? Regresaré a mi padre y le pediré perdón. ¿Alguno de ustedes se encuentra en la situación del hijo pródigo? No levante la mano, o alguna de ustedes como mujeres, donde ya tienes mucho tiempo lejos de Dios. No sigas por ese camino más tiempo, porque el hecho que tú estés caminando en la vida y no me pasa nada, y ya llevas 3 meses y no me pasa nada, ya tienes 3 meses acostándote con tu novio, ya tienes 6 meses con la amante, ya tienes 8 meses robando en tu compañía, defraudando, no pagando impuestos, y no me pasa nada. El hecho que no te pase nada no significa que a Dios se le haya olvidado, porque la Biblia dice, tus pecados te alcanzarán. Si tú no los confiesas, va a caer el hacha sobre la raíz del árbol y Dios va a tener que hacer algo drástico para que reacciones. Y por eso dijo Jesús, más vale que entres al cielo tuerto, manco o cojo, o que entres entero al infierno. La Biblia dice que por causa del pecado, Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, despreciado y desechado entre los hombres. Isaías 53. Despreciado por nosotros, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, y Dios pone tus pecados y mis pecados en el cuerpo de su Hijo, para no castigarte a ti y no castigarme a mí. Dios no perdona a su Hijo para perdonarnos a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquiera que dude de que Dios te ama, ve la cruz. Si tú crees que Dios te ha abandonado, ve la cruz. Él abandonó a su Hijo por ti, y por ti, y por ti. Y en la cruz Cristo gritó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y Dios lo tenía que desamparar. ¿Por qué lo dejó morir en la cruz? Porque Dios es santo. En el momento que los pecados nuestros eran puestos en Jesús, Dios tenía que separarse. El primer instante en la eternidad que el Padre y el Hijo se separan por nuestra causa, para que sepamos cuánto nos ama Dios. Dios te ama, no te imaginas cuánto te ama, con amor eterno. Ahora veamos en segundo lugar, ¿por qué fracasan tantos cristianos y por qué el poder de Dios en sus vidas no está actuando? Romanos capítulo 7. Esto lo escribe el apóstol Pablo ya siendo cristiano. Romanos 7, versículo 15 al 21. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Ya te identificaste con esto? Siendo cristiano, ¿cuántas veces los cristianos hemos hecho algo que no queríamos hacer? ¿No es cierto? Pero lo hicimos. ¿Qué pasó ahí? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que habita, que mora dentro de nosotros. Hay ya, siendo cristianos, mucha maldad. El cristiano es una persona que tiene la maldad todavía dentro de su corazón, con la única excepción que los pecados que cometiste antes de ser cristianos fueron puestos en la cruz, te fueron perdonados para siempre, y que ahora esa maldad que tenemos dentro de nosotros, Dios nos da a su Espíritu Santo para luchar contra ella. Entonces, cuando tú haces algo por la negligencia de que ya no tienes contacto con Dios, ya no oras, no lees la Biblia, no vas a la iglesia, etcétera, etcétera, es cuando ya somos responsables de esa maldad. Ahorita lo vamos a explicar. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Se los voy a traducir de una forma más drástica y más directa. No hay nada bueno dentro de nosotros. Pero el psicólogo dijo que sí. Muchas de la psiquiatría opinan que el hombre es más bueno que malo. No es la opinión de Dios. Esta fue la causa del fracaso de Carlos Marx, la causa del fracaso de Carlos Darwin y la causa del fracaso de Sigmund Freud. En diferentes ideologías, uno de la mente, Freud, Marx en el área del socialismo, Darwin en el área de la genética, se equivocaron, creyendo que el problema humano es lucha de clases. Si el proletariado derriba la burguesía, dijo Marx en su libro del comunismo, el problema se va a solucionar. Freud, si yo puedo meterme en la mente del ser humano e hipnotizarlo a través de la hipnosis, meterlo al subconsciente para regresarlo al consciente y tratar de arreglarlo inconscientemente, y fracasó. Y Carlos Darwin, no, es que somos animales, somos un programa fortuito de la evolución, y no somos culpables, porque si somos el resultado de una evolución, ¿para qué murió Cristo? ¿Por qué no meten a un perro a la cárcel o a Chita al Moloya? Entonces nos damos cuenta que cuando el ser humano busca sin tener en cuenta a Dios, se equivoca, porque no somos dioses. Hay una maldad dentro de nosotros. Tú, una persona que fuma, pregúntale, ¿por qué fumas? Dice la cajetilla, este producto es nocivo para la salud. ¿Qué no sabes que tus dientes, tu laringe, tus encías, tu esófago, tu garganta, tus pulmones, los alvéolos pulmonares, los estás envenenando, te estás suicidando lentamente? ¿Qué no lees? ¿Qué no tienes información? Sí, Chepo. Entonces, ¿por qué sigues fumando? Porque me gusta, te va a contestar. Y porque creo que me hace un bien, cuando es lo contrario. ¿Por qué te emborrachas? ¿Que no sabes que te vas a morir de un tumor pancreático o del hígado? ¿O que vas a abandonar a tu familia? ¿O bajo el alcohol vas a hacer cosas que te vas a arrepentir? Somos autodestructivos. Les estoy poniendo la experiencia humana para que comprobemos que lo que la Biblia dice hace 2000 años se adelantó a Freud, a Marx y a Darwin. La Biblia es más antigua que cualquier programa o ideología o descubrimiento del ser humano. Y dice Pablo en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta es la pura realidad. Fumo y yo sé que mi razón me dice que estoy mal. ¿Por qué lo sigo haciendo? Yo sé que cometer adulterio y dejar a mi esposa y a mis hijos y echar a perder mi carrera. Yo sé que acostarme con mi novio es malo, con mi novia es malo, yo lo sé. ¿Y por qué lo sigo haciendo?
por esa maldad, esa naturaleza autodestructiva. Hacemos cosas que no queremos hacer. Y si hago lo que no quiero, versículo 20, ya no lo hago yo, sino el pecado. El pecado, ¿qué es el pecado? La maldad con la cual nacimos. Mi esposo y yo tenemos a nuestra 6ª nieta. Nació el 2 de febrero, tiene 3 meses, Ana Sofía, hija de nuestra hija Natalia. ¿Cómo la hemos disfrutado? ¿Y cómo he comprobado yo con la Biblia cuánta maldad trae? Un bebé, 3 meses. Es la persona más demandante. 2 segundos no soporta sin su mamila. 2 segundos no aguanta que no le cambien el pañal. Demanda y todo lo controla. Y ahí es, hazme, contéstame. Cuando llegan al año y a los 2 años, son los dictadores más grandes de su casa. Un niño entre 1 y 2 años es el dictador más grande de su casa. Y ahí está la sabiduría que necesitamos, porque esa maldad ya, o sea, no hay, lo único bueno que hay es cuando hace y nos derrite el corazón y le pones su chupón y la cargas, ¿no? Porque no son responsables, desde luego, pero esa fuerza de maldad con la que nacemos es hereditaria, y la Biblia lo dice desde Adán y Eva. Se llama el pecado original. Hay una fuerza con la cual nacimos que nos lleva a hacer las cosas que no queremos hacer. Para eso vino Jesús. Para eso vino Jesucristo. Y ahora veamos cuál es la solución. Versículo 21. Y dice Pablo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley dentro de mi cuerpo. Veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me detengo aquí. Esto demuestra, señores psicólogos que nos acompañan, psiquiatras que nos acompañan, maestros universitarios, la Biblia nos enseña que no es verdad, no es cierto que el hombre es guiado por la razón. Mi razón me dice una cosa y hago otra cosa. ¿Por qué? Porque somos guiados por las pasiones. Somos guiados por los impulsos biológicos. Ya fuiste con el doctor y ya te dijo: don Pancho, usted trae una panza que parece Santa Claus. Y si usted sigue con esa dieta, va a subirle la presión, va a tener problemas muy serios neurológicos, etcétera, etcétera. Y usted tiene que ya tratar de hacer ejercicio, porque no le garantizo 1 año o 2 años más de vida. Y don Pancho sigue cenando a las 10 de la noche pizza, Coca-Cola, postres, conchas de la tía Rosa. Vamos contra todo aquello que choca contra nuestra razón. Oiga, don Pancho, ¿que usted no quiere vivir? Pero me gustan las conchas de la tía Rosa. Me da flojera tomar 2 litros de agua diarios. Me da flojera salir a caminar 1 hora todos los días. La Coca-Cola, soy adicto a la Coca-Cola, con razón. Todo esto nos muestra, santos de Dios, lo que la Biblia dice. Y dice Pablo en el versículo 24: miserable de mí. Ante esta realidad es el grito de todos nosotros: ¿qué hago? Me gusta la Coca-Cola, me gustan las chavas, me gustan mujeres más jóvenes que mi esposa, me gusta el cigarro, me gusta el adulterio, me gusta la pornografía, me gusta comer, me gusta beber. ¿Qué hago? Yo sé que estoy mal, pero lo sigo haciendo. Dios mío, ¿qué hago? Miserable, me siento encerrado, me siento que soy dominado por algo más fuerte que mi fuerza de voluntad. ¿No es cierto?
Aquí está tu Sigmund Freud. Versículo 25. Después de todo esto, gracias le doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a Dios y a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ya si lees todo el capítulo 8, es toda la experiencia con el Espíritu Santo. Cuando un cristiano sabe que hay una ley dentro de nosotros, que hay una fuerza maligna dentro de nosotros. Yo estoy orando muchas veces y con la Biblia, y yo no invito esos pensamientos a mi mente, y de repente comienzo a pensar cosas tan feas, así que yo, ¿de dónde vinieron? No vinieron de Dios. Yo no quise estar pensando en eso. De repente son pensamientos que entran a mi mente o a tu mente, y en ese momento tienes que luchar con esos pensamientos. Párate y prepárate la pizza, ve la pornografía, prende la televisión, ve esta serie en Netflix con desnudos, etcétera, etcétera. Y tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos. Romanos 8, versículo 3. Porque si vivís conforme a la carne, en otras palabras, si tú sigues haciendo y pensando y haciendo la voluntad de tus pensamientos y obedeciendo los impulsos malignos, autodestructivos de tu carne, vas a morir. Vas a ser separado de Dios. Te vas a convertir en una persona que lo vas a lamentar tarde o temprano. Si vives conforme a la carne, morirás, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirán. Hechos 1:8, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Tengo que entender ahora, ya sé lo que es la vida cristiana. Gracias, Cristo está dentro de mí. Ahora necesito todos los días desarrollar hábitos nuevos. Y esos nuevos hábitos dependen de nuestra fuerza y voluntad. Me propongo levantarme en la mañana, no sea a las 4, a las 5, me voy al trabajo a las 7, pues me voy a levantar a las 6 y voy a pasar 15 minutos para comenzar, 20 minutos diarios leyendo los salmos o un pasaje de la Biblia, inclinando mis ojos, diciéndole: Padre, voy a mi taller de plomería, voy a vender mis empanadas, voy a mi consultorio médico. Señor, ayúdame, pongo mi vida en tus manos, líbrame de tentaciones en el nombre de Jesús. Cuando hacemos eso, estamos viviendo por fe, porque le estamos creyendo a Dios lo que Él dice. Y cuando haces eso, si había tentaciones ese día que iban a venir a tu vida, mira, Dios comienza a limpiar los aires y comienza a permitirnos y nos abre un camino a través del mar Rojo para que los egipcios o el Satanás no nos alcance. Como dice el Salmo 91, líbranos del lazo del cazador. No nos metas en tentación, dice el Padre nuestro. ¿Ya lo vas entendiendo? Veamos ahora 1 Corintios capítulo 9. Y aquí encontramos al apóstol Pablo otra vez, campeón de campeones. El hombre más culto de todos los apóstoles, políglota, también hablaba como 6 idiomas, preparadísimo, educado con los mejores rabinos. Sabemos su historia, Cristo lo tumba del caballo, él se convierte. Y Pablo nos da este consejo, 1 Corintios 9, versículo 24 al 27. ¿No saben que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo que se abstiene. ¿Se imaginan la Copa Mundial de Fútbol? Y la noche anterior, los futbolistas
yéndose a un prostíbulo o comiendo un litro de helado? ¿Se imaginan a un campeón de natación el día anterior o 2 días antes o una semana antes, o a un karateca segundo o tercer dan en un campeonato de karate internacional o nacional? Cualquier atleta que quiera ser atleta y que quiera vencer necesita chicotear su carne. No puede darse lujos de estar bebiendo Coca-Cola. Les prohíben tener relaciones hasta con la esposa 1 o 2 semanas antes. Los aíslan, los meten en lugares especiales en las Olimpiadas. Una persona que corra, una persona que es atleta, tiene que saber que tiene que sacrificarse. Y a las 10 de la noche tengo ganas de ahorita un McDonald's, pues no me lo como. Aquí se me queda. Y el estómago te dice, tengo hambre, pues no le doy. Quiero este cigarro ahorita, no le doy. Agarro y los tiro a la basura y comienzo a sacar el alcohol de mi casa y comienzo a hacer nuevos hábitos en mi vida que me van a ayudar, porque si no me va a ganar la maldad. Y vean lo que dice Pablo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La Iglesia Católica Romana se equivocó al interpretar este versículo y les enseñó a los que querían servir a Dios encerrarlos en monasterios, en conventos y con pencas de nopales, chicotearse. Decía Lutero que cuando él tenía pensamientos malos, sexuales, agarraba la penca y paz hasta que sangraban, creyendo que el cuerpo es el culpable, pero es algo que mueve al cuerpo, que la Biblia le llama el pecado. Golpear el cuerpo es comenzar a negar y a decirle a tu vista: no veo ese bikini, no veo esa película, no voy a juntarme con amigos que les gusta emborracharse, no me voy a juntar con amigas que sé que se acuestan con sus novios, no voy a hacer cosas que yo sé que no funcionan, y si sé que no funcionan, ¿para qué me arriesgo? Y mientras tú me le dices al pecado, no hago esto, y no, mientras más resistes la maldad dentro de ti sin que te des cuenta, hay un gigante que está creciendo en tu vida, hay una gigante como mujer que te está fortaleciendo, y cuando menos tú lo esperas, eres un guerrero de Dios. Eres toda una guerrera de Dios. Te has blindado interiormente para enfrentarte al mundo, un mundo de tentaciones. Dice Pablo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué significa? Mi cuerpo es mi esclavo. ¿Sí me oíste? Mi cuerpo es mi esclavo, y no yo soy esclavo de mi cuerpo. Y antes de ser cristianos éramos todos esclavos porque hacíamos lo que el cuerpo nos pedía. ¿No es verdad? Pero ahora tenemos otra fuerza, que es el espíritu y que es la carne. ¿Quién va a ganar? Una vez un misionero llegó al África y convirtió al jefe de la tribu. Y pasaron 5 años y el misionero regresó al África. Esto fue en Kenia, es una historia real. Y le preguntó al jefe de la tribu: ¿cómo va tu vida cristiana? Y contestó el jefe de la tribu: bien. ¿Y cómo has vencido? Dice: porque he descubierto que tengo 2 leones dentro de mí, uno bueno y uno malo. Y le preguntó el misionero: ¿y quién gana? Y le contestó: al que le doy de comer más. O sea, cuando tú ves pornografía, cuando tú te juntas con malas amistades, ¿a quién le estás dando de comer? A la carne, a la maldad que traemos dentro. Y cuando venga la tentación, no tienes la fuerza para poder enfrentarla. ¿Por qué caí en tentación? ¿Por qué caí en pecado? ¿Por qué hice esto que yo no quería hacer? Porque tu carne es más fuerte que el león, que es el Espíritu Santo que está dentro de ti. Pero si tú le das más comida
al Espíritu. ¿Y cuál es la comida del Espíritu? La palabra de Dios. Y más tiempo pasas con amistades cristianas, en estudios bíblicos, sin que te des cuenta, estás fortaleciendo tu carne en contra de las tentaciones que nos rodean. Y finalmente, en tercer lugar, ¿por qué fracasan los cristianos? Por no tener temor de Dios. Por no tener temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es la conciencia continua que Dios nos observa. Una vez una pareja nos dijo lo siguiente: tenemos 2 niños de 4, 5, 6 años de edad y nos fuimos a una cena y les dijimos: se portan bien y no agarren los cojines para desplumarlos y hacer tiradero en la casa. Cuando regresaron de la cena, esta pareja parecía el zoológico en la casa. Y cuando les preguntas a los niños quién hizo esto, te van a contestar: yo no fui, fue Tete. Entonces los papás les dijeron a los niños: ya sé lo que vamos a hacer, vamos a poner cámaras de televisión en todos los cuartos y cuando vengamos vamos a saber quién hizo lo que hizo. Cuando regresaron los papás, encontraron a los niños dormiditos y hasta los trastes lavaron. ¿Por qué cambió la conducta de los niños? Porque se sintieron observados. Cuando tú crees que Dios no te ve, hace las cosas que no deberías hacer si creyeras que te ve. Las cosas malas que tú haces o que yo haga escondidas, cuando nadie las ve, las hacemos porque creemos ¿qué cosa? Que Dios no nos ve. Hemos perdido el temor de Dios. Escuchen, les voy a dar las citas. Génesis 16:13, tú eres Dios que ve. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos, todos mis caminos te son conocidos. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Proverbios 5:21, los caminos del hombre están delante de Jehová y él considera todas sus veredas. Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Lucas 12:3, por tanto, todo lo que has dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que has hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Y 1 Timoteo 5, 24 y 25. Esto es uno de mis favoritos. Los pecados de algunos hombres se hacen manifiestos antes que vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas o se van a dar a conocer las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Si tú has pecado, Dios te dice: te doy la oportunidad que te arrepientas, que vengas a mí. Y sabes una cosa, si tú no te arrepientes, lo vas a ver tu familia, lo van a saber en tu trabajo, lo van a saber tus amistades, y vas a arruinar tal vez parte, o vas a abortar parte del llamado que yo te he hecho. No hay pecado que Dios no saque a la luz. Tarde o temprano nuestras malas obras son sacadas a la luz. El temor de Dios es tener la conciencia continua de que Él nos ve. Si en tu vida hay temor de Dios, no harías las cosas que haces a escondidas cuando crees que nadie te ve. Tienes toda la razón, nadie te ve, pero Él nos ve día y noche y nos pagará conforme a nuestras obras. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos llegar a la meta todos sin nada de qué avergonzarnos. Queremos entender cuál es tu voluntad. Eres un Dios santo y nosotros necesitamos de tu palabra todos los días de nuestra vida. Y si invocamos por
nombre aquel que sin acepción de personas juzga a cada persona según sus obras. Conduzcámonos en el temor de Dios. Cobremos conciencia que no nos podemos esconder de Dios, que tarde o temprano Dios va a tratar con nuestra vida. No puede ser burlado Dios. El pecado y la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. En esta mañana, Dios te ha hablado al corazón a través de la Biblia, y Dios te pide en esta mañana, en esta tarde, que te arrepientas de tus pecados. Tú sabes perfectamente bien qué cosas estás haciendo, qué cosas hay en tus pensamientos que no son agradables a Dios. Sácalos. Díselo: Señor, no quiero seguir pensando en esto. Dame la fuerza para poder hacerlo. No quiero seguir haciendo este pecado que hasta este momento había hecho. Lo quiero abandonar. No quiero seguir viendo lo que he estado viendo. Yo sé el daño que hago a mi mente. Te pido que me perdones. Gracias por la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia de toda maldad. Y si hay alguien en esta mañana o a través de los medios de comunicación que nos ven, que quiere recibir a Cristo, que tal vez viniste por visita, por curiosidad a esta conferencia, pero tú sabes que no tienes a Jesús en tu vida, pídele perdón y dile estas palabras: Señor, perdóname, me arrepiento de mi vida. Creo que en la cruz pagaste con tus pecados por ellos y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Te pido en este instante tan precioso para mi vida, que me has traído aquí, que entres a mi vida en la persona del Espíritu Santo, para que pueda yo comenzar a hacer las cosas que te son agradables y vivir la corta vida que me has dado para dedicarla a hablar, a proclamar lo que tu Hijo hizo en nuestro lugar, en esa cruz, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios por la palabra de Dios y por este libro maravilloso que Dios nos ha dado. Gracias por la Biblia. Gracias, Señor. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.